Vamos a ir a Mateo 8. Mateo 8 del 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión era un soldado romano que trae a su cargo 100 personas, por eso es 100 de 100, ¿verdad? Pero en lugar de ir a sanar a familia, él se compadeció por uno de sus siervos, aparte de visión económica, social. Él tenía, no lo dudo, capacidad de adquirir uno de los mejores doctores de ahí, de Capernaum. Dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Estamos en Mateo 8:5. Mateo es el primer libro del Evangelio, ¿verdad? Vamos a hablar, como les dije, del poder de la palabra. Y en el 6 le dice que su siervo estaba con enfermedad, postrado en cama, gravemente, y en el 7 le dice, yo iré. Jesús le dice, yo iré. Y él creyó en esa palabra. Cuando Jesús dice que estará con nosotros todos los días, es porque es una realidad, la creamos o no, la creas o no, es una realidad, es una verdad. El 8 le dice, ahí estamos en Mateo 8:8, le dice al centurión, Señor, no soy digno. El centurión hablando, dice que no es digno, que solamente dé su palabra y que él sanará. Él cuenta la historia aquí mismo, al 13, dice que tiene personas a su mando, él sabe de autoridad. El centurión sabe que si daba una orden, los siervos lo hacían, ¿verdad? Cuanto más que el Dios Todopoderoso, que puso el límite a los mares, que no ocupa de ninguna energía para que el sol alumbre toda la tierra, ¿verdad? Cuanto más lo que él diga no se hará, ¿verdad? Claro que sí. Le dice el 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló, así como Jesús halaga la fe de este hombre, muchas veces también se cuestiona y piensa, y sin embargo le dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Le reprocha por decir así, pero también la halaga las personas que tienen tanta fe. No era un judío, no era una persona, ¿verdad?, con características, vamos a llamarle, religiosas. Era un hombre, ¿verdad?, de clase, vamos a decir, más que media, buena posición económica, buen trabajo, a cargo de más de 100 hombres. Y él, preocupado por su siervo, oyó de Jesús y fue a pedirle, dice la palabra que le rogó, ¿verdad? A veces si queremos algo, dice la palabra de Dios que el hombre, el padre, ¿cómo le dará una piedra si le pide un pan? Cuanto más Dios, ¿verdad?, que es bueno, nos dará buenas cosas. El 13 dice, el 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús dijo fue, ¿verdad? Sabemos que cuando Él dice hay un poder en su palabra. La creía el centurión, le halagó la fe. La fe en el idioma que fue escrita la Biblia en griego significa también confianza. Debemos tener confianza, ¿verdad?, en lo que nos dice Dios. Si tú un día sientes que Dios te está hablando, no audiblemente, pero tal vez te dice, mañana te vas a sentir mejor, mañana tal vez vas a obtener esto que me pediste, es un trabajo, la sanidad de tu hijo, yo no sé, o el problema que tenía. Si lo crees y tienes confianza, puede pasar. Pero debemos saber pedir también, porque muchas veces dice la palabra que pedimos mal. Hay un poder en la palabra, Mateo 8:8 lo muestra, ¿verdad? Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Así es, cuando Jesús habla se obedece. En el Génesis Él dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Se hicieron los mares también por el poder de su palabra, ¿verdad? En 8:13 dice, ve y como creíste, sea hecho. Y dice que fue en aquella misma hora. Fue sanado cuando Jesús dijo, hay un poder sanador en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común,
¿verdad? Como, digamos, vamos a mencionar uno de los más leídos, más no como la Biblia, es el de Harry Potter, por decirlo así. Pero aún la Biblia le gana por muchísimas miles de copias. Son diferentes autores, ¿verdad? Más de 40 autores, si no me equivoco, diferentes clases sociales, épocas, más de 60 libros, 66. Y todo coincide, además hay hallazgos arqueológicos que hablan, ¿verdad?, de la certeza. La palabra de Dios, otra característica es que tiene vida. Hebreos 4:12 habla de ello, ¿verdad? Que la palabra de Dios es vida, es eficaz porque cumple su propósito al hacerla, ¿verdad? Las palabras dentro de sus páginas también son como de medicina para su alma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay un poder sanador? Sí, Jesucristo no quiere que estemos enfermos, pero tampoco no es una receta mágica para sanar luego. Las enfermedades son para que Dios se glorifique. Muchas veces llegamos a pensar que una enfermedad es porque hicimos algo mal. Pero la palabra habla acerca de eso, que es para que Dios se glorifique. En Proverbios 4:20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sabemos que la medicina previene o cura o calma enfermedades, así muchas veces son las palabras. Hay un texto que me gusta que dice que el ánimo, ¿verdad?, ayudará al enfermo. Yo a veces miro gente que me sorprendo, que dicen estoy bien, y tú lo ves y tienen un ánimo de sanar o de seguir adelante y le echan ganas. Y la Biblia habla de eso, el estado de ánimo ayuda también. O muchas veces no nos fijamos tanto en nosotros. Si no me equivoco, en Job 10:42, cuando estamos pidiendo por otras personas, Dios puede hacer ahí el milagro por ti, ¿verdad? Cuando Job pedía por sus amigos, él fue sanado y se le regresó el doble, ¿verdad?, de lo que él tenía. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces podemos pedir por nosotros, pero por otras personas también. Hay un poder en la palabra que si está escrito ahí, ¿verdad?, es cierto. Como muchas veces decimos, no podemos ver a Dios, ¿cómo es que está con nosotros todos los días? Es cierto, no lo voy a discutir ni alegar, etcétera, pero el aire no lo vemos, lo sentimos, lo palpamos, como el frío no lo logramos ver, vemos la nieve, sentimos el aire, el amor de mamá, de una familia, no lo vemos literal como una persona, pero se siente y se ven las acciones, ¿verdad? Como, no sé, nosotros sabemos que hubo constructores en esta casa, aunque no los vimos, creemos, ¿verdad?, que hicieron un plano, yo que sé, de construcción, ¿verdad? Vinieron, lo hicieron, cementaron, hicieron los cimientos. Así Dios, ¿verdad?, para mí fue el creador de toda la tierra y con el poder de su palabra hizo, ¿verdad?, dice la palabra que puso límite a los mares, que los cielos cuentan la grandeza de Dios, ¿verdad? Y la tierra es el firmamento de sus manos. Es importante para comprender que no es solamente leer, tenemos que meditar en ella, también comprender qué significan ciertas palabras, pero sí, Juan 17:17 habla de que la palabra es verdad. ¿Cuántas veces no se habló, verdad, de la circunferencia de la tierra? Y hay un texto donde dice que es un círculo. Hay una característica también en su poderío de la palabra que es eterna. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mateo 24:35 habla del cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no. En el Antiguo Testamento también, Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En Hebreos dice que por ella fue constituido el universo. Muchos creen en la teoría del Big Bang, ¿verdad? Muchos en la evolución. Decía alguien que llegó a pensar, ¿verdad?, en el eslabón perdido, que él no ha visto, ¿verdad?, cómo otra vez, ¿verdad?, vamos a llamarle el simio o los homo sapiens
se vayan como avanzando, ¿verdad? Y vuelto humanos en tantos años, porque dice que venimos de ahí, sino que fuimos evolucionando, ¿verdad? O inclusive acerca de la teoría del Big Bang, dice que cuesta más tener más fe a creer que de la nada se hizo algo, ¿verdad? Como de tener fe en un Dios creador que hizo el universo. El poder de la palabra de Dios hizo las cosas visibles. Hebreos 11:3 habla: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Salmo 33:6 habla: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Génesis 1:3 y 1:6 habla también del poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo que sea la luz, fue, y cuando Dios dijo que haya expansión, hubo. También el Evangelio habla de las bienaventuranzas. Él dijo, ¿verdad?, que somos bienaventurados los que oímos la palabra de Dios y la guardan. Es importante, ¿verdad?, que la guardemos, ¿verdad? Le gritaron ahí en esa, vamos a llamarla historia, que bienaventurados, ¿verdad?, el vientre que lo tuvo y la madre que lo amamantó. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra. Bienaventurados quiere decir felices, dichosos los que escuchan esta palabra y la guardan. ¿Por qué? Porque hay un poder, ¿verdad?, en la palabra. Hay un texto que dice así, es uno de mis favoritos, Efesios 3:20. De hecho, cuando lo leí, traté de aprendérmelo de memoria. Dice la palabra que Él obra más abundantemente de lo que entendemos y más abundantemente de lo que pedimos. Es una realidad. Dice la palabra